camino, lo teníamos en camino, así que vamos a prepararnos, ¿sí? Estamos listos, entonces, estamos listos, anotador en mano, teléfono en su defecto, Biblia, ¿sí? Pero lo principal que tiene que estar listo sos vos, ¿sí? Entonces, decile, espíritu, alma, cuerpo, comenzá a alinearte, mente, comenzá a alinearte con la palabra que Dios tiene para mí. Saben que nosotros hacemos de que esto sea mucho más productivo, ¿sí? Nuestras intenciones. Pero quiero que recibamos en este momento, miren, para comenzar, quiero contarles un poquito. Él es... Bajame un segundito, ahí estamos. Bajame un poquito. Él es apóstol, ¿sí? Con una trayectoria ya nada más y nada menos que ya lleva 35 años aproximadamente de trayectoria, ¿sí? Hay algo que me impresionó cuando empecé a charlar un poquito, que lleva fundada aproximadamente entre 40 y 50 iglesias. O sea, yo sacaba la cuenta y digo, no me daban los años de trayectoria. Imagínense lo que tenemos para aprender hoy. Él es chileno de nacimiento, pero lo adoptamos argentinos, nosotros lo hicimos argentino, hasta casi cordobés lo hicimos, porque lo adoptamos, ¿sí? Él viene él es chileno de nacimiento, pero él viene en este momento de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Él es fundador de Visión Mundial para la Familia en Argentina, ¿sí? Él es formador de pastores y líderes, ¿sí? Realmente un maestro. En mi experiencia personal, yo no hay minuto que... Me tocó ir a buscarlo nomás acá cerquita a Carcarañá y vos decís, 20 minutos que ya venimos con la cabeza explotada. No pierde oportunidad de enseñarnos y cada vez que estuvo con nosotros en nuestras conferencias, realmente nos fuimos transformados. Los que ya estuvieron en las conferencias, uno dice, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y realmente es un maestro de la palabra, así que yo quiero que honremos con un fuerte aplauso, ¿sí? A nuestro primer orador. Bienvenido, apóstol Daniel Márquez. Bienvenido a esta conferencia internacional de liderazgo. Vamos a darle lugar. Buenos días. ¿Cómo está la gente linda de Reino? Lo voy a contratar a Iván para próximas presentaciones. Demasiada presentación para mí. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué lindo verles. Bendecido. Gracias, apóstol, pastora Betty, por esta invitación. Me parece muy importante. Cuando el apóstol me pasó el lema de este congreso, agente de transformación, le digo, me la ha puesto difícil, pero vamos a enseñar algo poderoso esta mañana. Amén. ¿Cuántos quieren aprender algo que les vaya a ser útil, ¿no? Por el resto de su vida? Muy bien, gracias al Señor. ¿Cuántos pastores hay acá? Levanten su manito, por favor, los pastores. ¿Cómo estás? Bendiciones. Qué bueno. Estamos delante de los príncipes del Señor acá. Y voy a hablar de algo que me parece muy interesante y voy a pedir, por favor, a la gente de multimedia si me pueden ubicar en el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, vamos a leer algunos versículos interesantes allí. ¿Sí? O saco la celu Biblia. ¿Sí? ¿Va ahí? Bien. Seguimos con atención a esto. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo,
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta es una historia increíble de la transformación de una ciudad. Increíble. Con un puñado de hombres comprometidos con una causa y con un líder, por supuesto. Yo necesito hacer un fondo histórico para que usted entienda el impacto que tuvo la ciudad de Éfeso. Hoy es parte de Turquía, son turcos ellos hoy. Éfeso era la ciudad grande, 200,000 habitantes para esa época, demasiado, era una super ciudad, cosmopolita. Venían de distintos lugares de Asia Menor, era la capital, un puerto. De manera que convergían allí muchas religiones, muchas creencias. Era el puerto principal, un centro industrial, financiero, una ciudad extraordinaria. Allí se tejían muchas cosas de la sociedad, y desde allí se masificaba a toda la región. De manera que estamos hablando de una ciudad muy importante que iba a tener una transformación demasiado importante. Además de eso, de ser una ciudad tan importante, estaba regida y dominada espiritualmente por una famosa divinidad femenina llamada Diana, Diana de los Efesios.
o Artemis, tenía dos nombres. Regía desde un templo muy grande, era el edificio más importante de aquella ciudad. Medía 50 metros de ancho por 105 metros de fondo, de largo, y tenía una altura aproximadamente de 20 metros. Llegó a ser una de las 7 maravillas más importantes del mundo de esa época. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes, ¿no? El templo era un lujo, tenía aproximadamente 100 columnas de mármol talladas por expertos, y se dice luego de que se destruyó ese templo, que se encontró que no estaban el techo pegado a esas columnas con mezcla, sino con oro. De manera que estamos hablando de algo lujoso, y al fondo, la imagen de la gobernante espiritual en esas configuraciones, la imagen de Diana. Y como era una diosa femenina, estaba también, o la habían asociado a otras diosas femeninas. El altar de esa construcción tenía 17 metros de ancho por 32 metros de largo, algo impresionante. Y como las divinidades se asocian, estaba asociado con diosas femeninas. Estaba la diosa Fortuna, que era de la prosperidad, la diosa de los negocios. Esa era una de las compañeras de Diana. Pero también estaba la diosa Hécate. ¿Quién era la diosa Hécate? La diosa de los cruces de los caminos. Así que lo ponían en los cruces de los caminos una estatua con 4 caras, una mirando a cada sector, al norte, al sur, al este y al oeste. De manera que todos podemos darnos cuenta del carácter espiritual que tenía esa ciudad. Pablo quiere entrar con el Evangelio a Asia Menor y elige la puerta grande. Elige donde va a haber un mayor impacto con el Evangelio y se mete allí a Éfeso. Es como David, que va a la cabeza del gigante y destruyendo la cabeza se va a desplomar toda una estructura religiosa, cultural y también espiritual. Pablo tiene una estrategia muy clara para transformar esa ciudad. Clara, es una estrategia del Espíritu Santo absolutamente clara. Y como Pablo es un estratega, un hombre precavido, un estudioso, muy inteligente, Pablo comienza a recorrer las regiones altas de Éfeso. Es como tener una panorámica de esa ciudad y luego aplicar la estrategia del Espíritu Santo. Él se fue a las regiones altas. Es como que hizo un mapeo espiritual de la ciudad. ¿Entienden eso, verdad? Como que hizo un mapeo espiritual de la ciudad para luego tomar esa ciudad. Y luego de ir a las regiones altas, Pablo baja y busca discípulos. Dice, y hallando ciertos discípulos. Pablo sabe que no puede generar una transformación de una ciudad solo. La ley de lo trascendental te dice que nadie puede hacer algo grande solo. Necesita un equipo. De manera que nosotros estamos muy conscientes que una sola iglesia no puede tomar una ciudad. O sea, hay que unirse como iglesia para transformar una ciudad. Casilda tiene alrededor de 50,000 habitantes. ¿Alguno viene de Rosario? Levante su manito. ¿Nadie viene de Rosario? Bien, allá tenemos rosarinos, ¿no? ¿Qué es más grande, Rosario o Córdoba? Y a su nombre, gloria. Y de Córdoba se dice que
tiene alrededor de 2 millones de habitantes. Eso es Córdoba con las ciudades satélites y toda la provincia creo que tiene 3,5 millones de habitantes. Pero para la época era una gran ciudad, la ciudad de Éfeso. Y hay que tomarla y no se puede tomar una ciudad solo. La ley de lo trascendental te dice que nadie puede hacer algo grande solo, necesita un equipo. Repita esa palabra, equipo. Hay que tener mentalidad de equipo. Usted no puede vivir en este planeta si no tiene una mentalidad de equipo. Y hay mucha gente que tiene grandes problemas por no tener mentalidad de equipo. Usted se levanta a la mañana o despierta a la mañana y mira para el lado, tiene a su esposa, ya es un equipo. La esposa mira al esposo, ya es un equipo. Están los hijos, es otro equipo. Usted va a trabajar, hay compañeros de trabajo, es otro equipo. Usted viene a la iglesia y se encuentra con un equipo de gente. De manera que tenemos que entender que nada grande vamos a lograr si no tenemos una mentalidad de equipo. Pablo está reclutando gente para su equipo. Él entiende, eso es lo primero que entiende Pablo, que tiene que tener un equipo de apoyo, hombres comprometidos con una visión, con convicciones extraordinarias de lo que tiene que ocurrir, de manera que arma su equipo. Lo fabuloso de los equipos es que cuando hay una gran victoria, todo el equipo lo celebra. Pero cuando hay grandes derrotas, toman todo el equipo la responsabilidad de corregir las cosas y hacer las cosas bien. Si la virtud de un equipo es hacer algo complicado, hacerlo sencillo y fácil. Ellos saben que van a trabajar para transformar una ciudad, de manera que se necesita ese gran equipo, gente con el Espíritu Santo. Él sabe, el apóstol Pablo, contra quién es la confrontación. Ellos se ponen bajo la sujeción de su líder, Pablo. Pablo les hace una pregunta y le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos honestamente dijeron, no, ni sabemos que hay Espíritu Santo, nadie nos dijo nada. Pero es gente moldeable, gente que quiere aprender, gente que no va a complicar el proceso, gente que no le van a complicar la vida al ungido, nada de eso. Ellos ayudan siendo honestos y diciendo, aquí estamos, no sabemos nada. Entonces Pablo los toma, Pablo los nivela, los ministra. Pablo les ministra el bautismo del Espíritu Santo y ellos hablan en lenguas y ellos profetizan. Pablo sabe que tiene que dejarlos a punto para esta gran confrontación, porque en el mundo espiritual eso es tremendamente importante. Si no logramos conquistar el mundo espiritual, nada vamos a conquistar acá. Por eso es muy importante que usted sepa que esta confrontación que nosotros tenemos no es una confrontación ideológica, no es una confrontación doctrinal ni religiosa. Esta es una confrontación de poderes, de estrategias y de poderes. Pues si usted no tiene noción de lo que es el mundo espiritual, es muy difícil que se pueda transformar una ciudad. Es más, usted ni siquiera puede transformar a sus propios hijos. Necesita algo sobrenatural para hacer una influencia de transformación. Así que Pablo, después de haber recorrido esas regiones altas, forma su equipo, los nivela, los ministra, y dice la Biblia que eran por todos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Quiero que te imagines a estos hombres, Pablo con sus 12 hombres, entrando a la ciudad de Éfeso. Ya desde lejos miraban el templo, que era tan grande eso. Luego se encontraron con Hécate en el cruce de los caminos.
pero entrando a la ciudad se dieron en las vidrieras de los negocios con figuras como templillos a la diosa Diana, a la diosa Fortuna, a la diosa Hécate. Los plateros habían hecho un oficio muy rentable de estas cosas que eran como amuletos, como cábalas, como encantos, y que en el mundo espiritual son los contactos y las influencias donde se sustenta el poder satánico. Usted lo sabe, hemos tenido mucha experiencia de liberación en los hogares. Yo no sé si usted la ha tenido, pero con todas estas cosas que son objetos que atraen en el mundo espiritual las fuerzas del mal, se había hecho un tremendo negocio. Así que Pablo sabía con quién era la confrontación, por eso había preparado a sus discípulos. Y sabían que el mensaje que ellos tenían que dar era un mensaje violento, confrontacional, porque así es el mensaje del reino. Pues si su mensaje no violenta los sistemas satánicos, se pierde el objetivo y una iglesia es parte del paisaje del barrio, parte del paisaje de una ciudad. Pero si nosotros aprendemos a confrontar en el mundo espiritual y con nuestro mensaje a la gente, a una ciudad, algo va a pasar, terminará en una gran transformación la gente, la ciudad. El mensaje de Jesús, ya el mensaje de Jesús era violento. Él violentaba la mente de los religiosos, de los gobernantes. Su primer discurso público tiene que ir a la mente de la gente. Él se para frente a la multitud y lo primero que dice, arrepentíos. De esa manera y con esa palabra, el Señor Jesucristo abre su ministerio público. Él todavía no estaba con las multitudes antes de hablar estas palabras. Y cuando se presentó delante de la multitud, arrancó con esta palabra, arrepentíos. ¿Y qué significa arrepentirse? En el griego la palabra es metanoia, un cambio de mentalidad. Lo que está diciendo en esencia el Señor Jesucristo es, señoras y señores, yo estoy aquí para ayudarles a pensar diferente porque su mente no está capacitada para pensar correctamente. Cambien su manera de pensar. Era un mensaje violento, pero así tenía que arrancar para producir las transformaciones en la gente y las transformaciones en una ciudad con un mensaje violento. ¿Entienden? Pero la Biblia dice que después que ellos empezaron a escuchar este mensaje drástico, violento, entonces el corazón de la gente se endureció. Dice, pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, o sea, se hizo una turba. Ese mensaje violento lo rechazaban sus oídos, su mente. Ellos se exasperaron, comenzaron a dar voces y a gritar, Diana es nuestra diosa, todos estamos con Diana. Diana es la dueña de esta ciudad. Y comenzaron a maldecir el camino. Pablo tuvo que sacar a sus discípulos de esa turba. Es parte de la estrategia del apóstol Pablo. Pablo tiene que sacarlos de allí, tiene que cuidar a sus coequippers, tiene que cuidar a ese equipo de apoyo y muestra él una actitud paternal cuidando a su gente, porque tú no puedes dejar a tus discípulos a la deriva en los momentos de conflicto. Tú no puedes dejar a la deriva a tu gente, a tu equipo, a la gente que te está apoyando en los momentos de conflicto. Yo conozco eso, soy nacido y criado en el Evangelio y he visto pastores abandonando, líderes abandonando a sus equipos. Levante su manito, por favor, diga, yo estoy aquí y estoy comprometido con un equipo. Y si hay dificultades, lo vamos a pasar juntos. Voy a proteger mi equipo. Alabado sea el Señor. Y Pablo los saca de la sinagoga porque hubo una confrontación satánica. Pero cuando hay una confrontación satánica, lo primero que hace Dios es mostrar su poder. A ver, repita eso conmigo. Cuando hay una confrontación satánica, lo primero que hace Dios es demostrar
su poder. No le tenga miedo a los ataques del enemigo, porque usted tiene el poder de Dios que habita dentro de usted. Dice, y hacía Dios milagros por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños de Pablo de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Diga, esto es poder contra poder. El conflicto nuestro es poder contra poder. Pero Satanás trajo una segunda ofensiva. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Usted sabe que siempre el diablo ha tratado de falsificar la obra de Dios, pero esté tranquilo, porque Dios siempre va a vindicar a sus hijos que están comprometidos con una causa. No digo involucrado en una causa, sino comprometido con una causa. No es lo mismo estar involucrado que estar comprometido. Usted puede estar involucrado en muchas cosas, pero tiene que saber con qué está comprometido. Ejemplo, había un matrimonio joven, no hacía mucho que se habían casado, unos 2 años, y ella estaba esperando familia. Entonces me llaman cuando la chica ya tuvo a su bebé y me dicen, apóstol, ya somos papá, ya la conocemos. Y me dice, ¿usted podría venir y orar por nosotros? Bueno, sí, fui, oré por ellos, puse las manos sobre ellos, los bendije como padres, oré por la bebé allí en la clínica y me fui. ¿Cuánto tiempo habré estado? Media hora. Yo estoy involucrado con ellos por causa de la obra, pero el esposo estaba comprometido. Él había estado 3 noches porque lo había pasado mal ella. No se movió de la clínica hasta que no le dieron el alta a ella, porque estaba comprometido como esposo. Entiende lo que es involucrado y comprometido. Entonces nosotros tenemos en nuestro equipo mucha gente involucrada, pero son muy pocos los comprometidos. Debemos trabajar para que todo el mundo se comprometa en una transformación para esta ciudad llamada Casilda o para el territorio que el Señor le ha entregado a ustedes. Dice, y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Quiero decirle que Dios siempre vindicará a sus hombres, a gente comprometida. Esto fue el punto álgido y sobresaliente de esa situación. Pablo los llevó a ese punto, al punto de que ellos tuvieran temor. O sea, el Espíritu Santo en esta estrategia con Pablo los lleva a ese punto, que ellos teman. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo entró el temor en la gente? Cuando era magnificado el nombre del Señor. O sea, nosotros tenemos que llevar a nuestra ciudad a que le teman a Dios, porque el nombre de Dios es magnificado entre nosotros. Acá tenemos un gran problema que es histórico, que la gente ha dejado de practicar la sanidad divina, de orar por los enfermos, de hacer liberación de demonios. Nosotros el día 4 de junio, que es adelante, el día 4 de junio, que es día sábado, vamos a tener un encuentro general de líderes con todas las iglesias que tenemos allí en la ciudad de Córdoba. Tenemos 16 iglesias allí que pertenecen a nuestra red, y vamos a dar un retiro espiritual, pero también una escuela de entrenamiento de evangelismo sobrenatural. La iglesia ha dejado de orar por los enfermos, ha dejado de ver las sanidades divinas, ha dejado de ver la liberación, y tenemos que recuperar eso. ¿Para qué? Para que le entre temor a la gente y el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuándo entró el temor en la gente? Cuando el nombre del Señor fue glorificado. Y tenemos que llevar a la gente a ese punto para que se haga efectiva la transformación de la ciudad. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta
de sus hechos. Ese es el temor que había provocado Dios con este puñado de hombres en una ciudad tan importante como la ciudad de Éfeso. Tenemos que experimentar ese punto álgido. Dice, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, ¿con qué objetivo la Biblia nos da este detalle de que la gente vino y trajo? Yo entiendo que no solo trajo los libros, trajo todo el fetichismo que ellos tenían, donde se asentaba el poder satánico. Pero ¿por qué la Biblia da este índice que era, cuando hicieron la cuenta, 50,000 piezas de plata? Primero, para que se note la tendencia tan alta de la gente hacia el ocultismo. 50,000 piezas de plata. Piensa un poquito en Judas. ¿En cuántas monedas de plata vendió a Jesús? En 30 monedas. 30 monedas de plata. ¿Y para qué alcanzaron esas 30 monedas de plata? Para comprar un gran terreno que luego lo hicieron un cementerio. 30 monedas de plata. Ahora estas son 50,000 piezas de plata. Más de 1,500 terrenos con esas características. O sea, este índice que está dando la referencia allí, lo que hemos leído, primero es la tendencia, dar a conocer la tendencia que hay en nuestras grandes ciudades hacia el ocultismo. Y yo no conozco las características de Casilda, porque yo siempre vengo de visita, pero acá debe haber mucho de eso también, ¿ve? Y luego, la gran obra genuina del poder de Dios y de la estrategia del Espíritu Santo para liberar una ciudad y traer una transformación. Así que ese índice es poderoso. Ahora, Pablo sabe que está tomando la ciudad, que esa ciudad ya está sufriendo una transformación. ¿Y qué tiene que hacer Pablo? Pablo tiene que atar a los espíritus dominantes de esa ciudad y liberar esa ciudad. La Biblia dice que Él nos ha dado autoridad. Recuerda usted cuando el Señor se lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Él está en Galilea y los lleva a Cesarea de Filipo. ¿Cuántos kilómetros hay de Galilea a Cesarea de Filipo? En línea recta, y hay unos 50 kilómetros aproximadamente. No hay vehículos, no hay motos, no hay nada, hay que ir a pie. ¿Cuánto puede demorar una persona caminando 50 kilómetros para llegar de un lugar a otro? Algunos han salido a caminar en el día. Yo estaba haciendo 4 kilómetros diarios y en 40 minutos hacía esos 4 kilómetros diarios. De manera que tiene 6, 7 horas para llegar de Galilea a Cesarea de Filipo, solo para hacerle 2 preguntas a sus discípulos. Qué cosa curiosa, ¿no? Solo para hacerle 2 preguntas a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la segunda pregunta es, y ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Ve? Y Pedro salta impulsado por su temperamento y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, hay una revelación extraordinaria y el Señor le dice, bienaventurado eres, porque cuando se te revela Cristo, tú eres bienaventurado. No hay mayor felicidad. La palabra bienaventurado es doblemente feliz. Cuando una persona tiene la revelación de Cristo, no puede andar triste. Levante su manito los que son bienaventurados, a los que se les reveló Cristo. Ese es el punto cero, ese es el punto de arranque de la vida cristiana. Mientras Cristo no sea revelado, usted sigue siendo un religioso más del planeta. Lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:15, pero cuando agradó al Padre que me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó con llamamiento santo, revelar a su Hijo en mí para que yo le predique a los gentiles. De manera que si tú no tienes la revelación, ni siquiera estás pisando todavía el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con la revelación de Jesucristo. Y luego el Señor le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por cuanto tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo.
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Levante su manito y diga, tenemos la gran autoridad que Dios nos ha dado para atar y desatar. Todo lo que desatamos acá será desatado arriba, y todo lo que atamos acá será atado arriba. Estamos hablando de dos dimensiones espirituales, del primer cielo y del segundo cielo. Cuando usted está orando por un enfermo, físicamente usted está en el primer cielo, pero lo que está ocurriendo en el mundo espiritual está ocurriendo allí en el segundo cielo. Cuando usted está haciendo una liberación y que la gente se revuelca y todo eso, eso es un acto físico, pero la gran victoria la tenemos en el mundo espiritual. De manera que si no logramos nosotros entender el mundo espiritual y tener allí la autoridad, las cosas van a seguir igual en nuestras ciudades. No habrá transformación. Y Pablo sabe que está en el momento justo de atar las cosas que han traído la maldición a esa ciudad. Y comienza a atar todo y liberar esa ciudad, y comienza a desplomarse el poder que tenía Diana, Hécate y todas esas diosas femeninas que habían invadido ese lugar. Luego de eso, una gran transformación. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos hoy nosotros? Porque luego la palabra prevalecía y mucha gente vino trayendo sus cosas, liberándose de las maldiciones. El desafío que tenemos hoy es el mismo. Gran título, me parecía complicado al principio cuando el apóstol me dijo agentes de transformación. Están yendo mucho evangelismo de cosecha, digo yo. Pero después me pareció muy importante porque somos todos agentes de transformación para Cañada de Gómez. ¿Sí o no? ¿Lo toman? ¿Quieren ver una transformación en la ciudad? Preparen a su gente, ellos son los agentes de transformación. Nivélenlos, ministren el bautismo del Espíritu Santo, que hablen en lenguas y profeticen. Es la única forma en que podamos ser agentes de transformación para nuestra ciudad. Un movimiento muy grande. Yo estaba ministrando en tu iglesia y ayer paramos allí con el colectivo y digo, qué movimiento importante que hay acá. Yo no sé si es más grande. 10,000. Bueno, pero igual es importante. Y los pastores en sus territorios tienen que preparar a su gente para transformar los territorios que el Señor les ha entregado. El desafío es el mismo hoy. Tenemos que ver la efectividad que hemos tenido con nuestras estrategias para causar la transformación. Si no ha sido efectiva la estrategia, oremos al Señor. Y veamos que la estrategia para transformar Éfeso fue una estrategia detallada del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Y Pablo tomó sus coequippers, formó al equipo, los ministró, los niveló para esta tarea. Entonces, hagamos un paneo, monitoreemos nuestra gente y veamos si están preparados para la confrontación que hay en cada ciudad. Primero que nada, tenemos que ver eso y nivelar a nuestra gente y ministrarlo. Llevarlos a la oración y al ayuno. O sea, esto por ahí es masa y cortafierro, ¿no? Oración y ayuno para ablandar la tierra y para liberar nuestra ciudad. Llevémoslos allí. El desafío es exactamente el mismo. Tomar el territorio que Dios nos entregó y que ese territorio sea transformado y plantar la bandera del Evangelio allí. Ahora, si vemos que nuestras estrategias no han sido efectivas, quiero decirle una cosa. Los dogmas bíblicos nosotros no lo podemos variar. Y hay una sanción demasiado severa para aquellos que cambian la palabra. Lea los últimos versículos de la Biblia. No se le puede sacar ni una coma ni una tilde a la palabra. Eso no se puede negociar, pero metodología sí la podemos negociar. Metodología la podemos cambiar. O sea, tenemos esa habilidad que nos da el Señor para ver si las cosas funcionan o no y cambiar métodos. Pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga y nos traiga revelación de que si no somos efectivos, ¿cuál es la estrategia más efectiva para nuestra ciudad? Ahora, hagamos un resumen de esto, por favor. Primero,
Pablo quiere entrar al Asia Menor con el Evangelio y quiere entrar por la puerta grande, quiere entrar por Éfeso, la ciudad más importante. Segundo, él quiere que el impacto que se haga allí en esa transformación, al final vaya siendo una onda expansiva y a todo ese territorio, a toda esa zona llegue la predicación del Evangelio. Pablo con esa estrategia entró a Asia Menor y él nivela a su gente para tomar esa ciudad de Éfeso. Nosotros no estamos en Asia Menor, estamos en América Latina y estamos en nuestra querida Argentina y tenemos una realidad de país que todos los conocemos. Hoy estaba leyendo en el diario mientras desayunaba que vienen ministros de la corte, escuche, es título del diario de hoy, vienen ministros de la corte a Rosario a tratar el tema del narcotráfico. Y dice que hay 3 anillos de seguridad. ¿Está peligroso eso? O sea, no viene un legislador, vienen los ministros de la corte a ver el tema del narcotráfico acá en Rosario. Y no solo que hay un anillo protector para estos ministros, hay 3 anillos protectores. O sea que si violan un anillo ya se van a encontrar con otro. O sea, la seguridad es tremenda. Esa es una de las realidades de nuestro país, una de las realidades. Pero tenemos la ideología de género, tenemos el aborto, tenemos altos índices de corrupción en la Argentina. La corrupción está institucionalizada en las instituciones y si está en las instituciones, ¿qué se puede esperar para el resto del país? La corrupción es algo que es muy difícil sacar de la Argentina. La violencia, los asaltos, la seguridad ciudadana, que es un tema no resuelto y no sé si se pueda resolver la seguridad ciudadana en nuestra nación. Tenemos un alto índice de ocultismo en crecimiento. Con esta pandemia, no solo que ha crecido la iglesia, ha crecido el ocultismo también. La gente ha buscado respuestas en lugares equivocados. Tenemos asesinatos. Estaba leyendo también que encontraron allí a un cuerpo de una mujer enterrada en la casa de su marido. Sí, ustedes lo leyeron, Los asesinatos, los suicidios, la drogadicción, la corrupción, la religiosidad metida en el tejido urbano fuertemente. Mire, ¿por qué se endureció el corazón de la gente cuando escuchó el mensaje violento de Pablo y de su equipo? Se endureció y lo sacaron de la sinagoga porque la religión había endurecido el corazón de ellos. De manera que no mire la religión como algo muy sencillo, endurece el corazón a la predicación del Evangelio y a la transformación de una ciudad. Mientras la iglesia no se levante, la religión está tranquila y todas estas cosas no tienen mella. Pero cuando la iglesia se levanta con poder, como lo dijo Pablo en Corintios, mi evangelio, la predicación de mi evangelio no han sido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Esa es la realidad de Argentina. Argentina no está bien. En el mundo espiritual hay una influencia terrible sobre la Argentina. Allí en la Casa Rosada tenemos altares satánicos que hacen sus conjuros y hacen sus cosas allí en los subterráneos de la Casa Rosada, que no tiene nada que ver con el gobierno de David, que tenía 24 horas, 24/7 a gente adorando y alabando y que había entendido el poder que hay en asociar gobierno con adoración a Dios. Pero acá en la Argentina estamos muy lejos de eso. O sea, vaya sumando todas estas cosas y vea la realidad que tenemos en Argentina para traer una transformación a nuestra nación. ¿Imposible? No. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay silencio en los que tienen la verdad.
El problema está no en los corruptos y en la gente que hace maldad a nuestra nación. El problema está en la iglesia, que tiene el poder para transformar las cosas y no usa ese poder. Tenemos que levantarnos, y Dios está haciendo algo poderoso en la tierra. Dios está visitando nuestro planeta y soltando una unción para el mercado. Ahí estamos, la unción para el mercado. El mercado abarca 3 áreas muy importantes porque es el corazón de la sociedad: gobierno, educación, mundo de los negocios. Yo, viajando, me he dado cuenta que esa unción está soltada sobre la iglesia en el planeta. He visto chicos de 20, 22 años con sus empresas ya consolidadas y en crecimiento. Gente que le ha creído a esta unción y que está afectando sus grupos sociales. ¿Ve? Hay una visitación de Dios sobre la tierra, está enviando la unción, la capacitación para que nuestras ciudades sean transformadas. Dios está sacando gente de los consultorios, de las oficinas, de las industrias, para armar las redes de este crecimiento que se va a venir. Hermanos, créalo, que antes que Cristo venga a la tierra, que en cualquier momento, nosotros ya estamos preparados porque lo sabemos, pero tiene que venir un avivamiento poderoso y nuestras ciudades tienen que ser transformadas. Tiene que haber un impacto de la iglesia sobre nuestra nación. Levante su manito si usted piensa que va a venir. Y mire, y no crea que el avivamiento va a venir como usted lo espera, ¿no? Con una electricidad en su cuerpo. No, el avivamiento va a venir con 2 referentes muy importantes: un alto grado de revelación en la palabra y una unción sin límites para hacer cosas sin límites, para que nuestras ciudades sean transformadas. Aquí estamos, es nuestro turno. No lo podemos perder. Si nosotros perdemos nuestro turno y hacemos las cosas mal, le pegamos un cachetazo a la historia y no honramos a los fundadores de la iglesia. Estoy aquí presente como un agente de cambio para producir lo que tiene que producirse con la iglesia y afectar a toda mi nación. Póngase de pie allí donde está, por favor, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí estamos. Nuestras ciudades necesitan una transformación. Necesitamos gente comprometida, Señor, con una convicción muy profunda para generar el cambio que nuestra ciudad necesita, que nuestra nación necesita. Cuenta con nosotros, aquí estamos. Nivela tu iglesia, oh Dios. Suelta la gracia del Espíritu Santo trayendo esta convicción. Padre, que todos sean llenos del Espíritu Santo, que haya una nivelación poderosa en la iglesia. Padre, que la gente hable lenguas y profetice. Necesitamos, Señor, que se suelte tu poder en nuestra ciudad. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que este congreso es una voz. Declaramos que este congreso, Señor, no puede dejarnos de la misma manera. Después de este congreso vamos a darnos cuenta que ha habido un antes y un después. Despiértanos, Padre, despiértanos. Tu palabra dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mientras Dios esté sentado en el trono, hay esperanza. Mientras Dios esté sentado en el trono, Dios levantará lo que tiene que levantar. Él pone sensibilidad en los corazones de los dirigentes, de los políticos, de la gente, Señor, que se va a agregar a los agentes de transformación para este fin del tiempo de la iglesia. Padre, te doy gracias por cada pastor que ha llegado a este lugar, por cada líder. Necesitamos unirnos para tomar una ciudad. Una persona no puede sola, una iglesia no puede sola. Se necesita un equipo. Para tomar una ciudad se necesitan apóstoles, se necesitan profetas, se necesitan evangelistas, se necesitan pastores, maestros, líderes, intercesores, Señor, con una intercesión profética que anuncie lo que viene para nuestra ciudad. Padre, gracias, te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, que sea más fuerte ese aplauso a esta palabra que se nos ha ministrado.